But he left one final warning. 1984 is, I believe, a quite terrifying masterpiece. So terrifying, in fact, I don't think I should like to read another like it. I am not absolutely dissatisfied with it. I think it is a good idea, but the execution would have been better if I had not been under the influence of TB when I wrote it. You once claimed that you have an ability to face unpleasant facts. Is that what you've demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future? I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. Con esta presentación del video donde entrevistan a George Orwell, creo que es bastante, además de ser la novela icónica del siglo anterior, no deja de perder la vigencia, ¿no? No dejes que esto suceda, que no suceda depende de uno, dice Orwell en 1984, una novela que ocurre en un futuro distópico, protagonizada por Winston Smith, el personaje principal, que es además un trabajador del Ministerio de la Verdad. Están todos bajo el dominio de una tiranía, de una dictadura, que espía a sus ciudadanos y que además llega a espiar incluso el pensamiento, controla absolutamente todo y todos responden a una imagen que es el famoso ojo, ¿no? El Big Brother que todo lo ve, el gran hermano, que todo lo observa, que todo lo ve, que todo lo controla y que se sostiene en un sistema donde la delación es parte de la cotidianidad, ¿no? Donde hay algunas palabras que han sido reemplazadas, ¿no? Esclavitud es libertad, la muerte es la vida, ¿no? Orwell no solamente juega con el lenguaje, sino que además nos presenta un escenario terrorífico, donde los ciudadanos que han elegido a en algún momento han elegido mal a sus líderes, terminan sometiéndose a un control dictatorial terrible que se perpetúa en el tiempo y que además termina por someterlos, no solamente ellos como individuos, sino también incluso a sus pensamientos, trasciende más allá de la persona. Winston Smith es el claro ejemplo de lo que podría ocurrir en una situación parecida, porque además él conoce a una chica que se llama Julia, con la que tiene un acercamiento, algo sumamente humano, pero está prohibido tener sexo, está prohibido amar, está prohibido tener algún tipo de relación sentimental. Para ello hay que hacer unos trámites en el Ministerio del Amor, una serie de cosas imposibles además. Pero todos sospechan de todos. Es una sociedad donde todo el mundo sospecha de todo el mundo y donde entregar a alguien que es sospechoso de traición implica que ese alguien, ese traidor, ese delator, adquiera cierto tipo de prestigio, ¿no? Winston cae en una de esas trampas que le ponen los miembros del ministerio, ¿no? de uno de estos ministerios, y lo que hacen con él es primero averiguar cuál es el terror más profundo que tiene Winston, y son las ratas, y lo encierran a él en una celda con una rata para que él termine por delatar a Julia, a quien supuestamente ama,
pero él no lo puede hacer, desde nuestra concepción no lo puede hacer porque él ama a esa mujer, él está enamorado de esa mujer. Y sin embargo lo atormentan y le dicen que Julia lo ha delatado, pero él no cree eso, él aún tiene un atisbo de humanidad y no acepta esa verdad, ¿no? Hasta que finalmente la rata, que es su temor más interno, más profundo, termina por devorarle su fe, y Winston acusa a la mujer y no la ve más. Lo que hace el gran hermano finalmente es destruir la moral de Wilson, es destruir el espíritu, robotizarlo, convertirlo en un elemento más de esta sociedad donde todos son sumamente funcionales, donde todos tienen que responder a una forma de vida esquemática, donde todos tienen que hacer lo mismo, donde todos producen dentro de lo suyo casi como robots, ¿no? Y no pueden ni deben tener mayores emociones o sensaciones que esas que el gran gobierno, que el gran hermano, que todo lo ve, que todo lo observa, que todo lo controla, les permite. En esta pseudovida es que termina por sucumbir Winston, y es además una de las grandes alegorías de la dictadura que Orwell escribió entre 1947 y 1948 del año pasado, del siglo pasado, y que fue publicado en 1949. Supuestamente hacía una crítica social a la dictadura de Franco y de Stalin. Y digo supuestamente porque los críticos aún no se ponen de acuerdo, y Orwell fue muy astuto al no dirigir u orientar la lectura, aunque los mayores elementos lo ubican en una crítica contra Stalin, ¿no? Y su tiranía, y toda la cantidad de muertos que hubo durante esa época, pero es una historia que podría ocurrir en cualquier momento, más allá de la ficción o de lo terrible que puede ser. Hay muchos 1984 en varias partes del mundo, y lo han habido también, ¿no? Estas dictaduras que todo lo controlan, que todo lo manejan, que te imponen normas absurdas, que te someten a leyes terribles, que te obligan a despersonalizarte porque necesitas vivir o sobrevivir, o hacer cosas que no pensaste jamás querías porque tienes una familia que mantener o cuidar, o por ti mismo, ¿no? Orwell es un estupendo escritor que, además de 1984, escribió Rebelión en la Granja, que es otra alegoría también a cómo los animales humanizados dentro de la ficción se organizan, ¿no? Y empiezan también su propia tiranía. Esta visión terrible que Orwell le imprime a esta novela la ha convertido en un clásico universal y un referente inevitable cuando se quieren hablar de este tipo de gobiernos dictatoriales o de estas instancias del poder que pretenden controlar a las personas, al pueblo, a la gente, a través de normas, reglas, leyes e imposiciones por demás absurdas. Y es además, no creo que sea, yo creo que es más bien un cuestionamiento al concepto de libertad, ¿no? A una forma de que uno se dé cuenta como lector de que gozamos de ciertos, no privilegios, sino de ciertas bondades que las normas nos permiten, ¿no? Es curioso porque entre los escritores, los artistas, pintores, los músicos, el tema de quebrar la norma siempre está ahí, porque es además una de las formas en que se encuentran los mayores procesos creativos, ¿no? En enfrentar la ley, en quebrar las leyes, qué sé yo. Pero aquí en la novela de Orwell, que además es una novela breve, pero no por eso menos intensa, es realmente bien golpeadora, uno llega a preguntarse, ¿no? ¿Sería posible un mundo así? ¿Sería posible vivir en un mundo así? ¿Es viable en nuestra realidad un mundo así? Orwell tiene la solución en apariencia, ¿no? En el video que hemos visto al inicio, en esta entrevista que le hacen para la BBC, y su palabra lapidaria es también certera, ¿no? Es casi como una sentencia, ¿no? El futuro podría ser una bota pisándote la cabeza, ¿no? Que no suceda depende de ti. En realidad depende de todos nosotros. George Orwell, 1984, un clásico de las letras universales y una de las formas que como lectores podemos acercarnos a un mundo que honestamente no creo que nadie quiera vivir alguna vez. Pero ya saben,
que no suceda depende de ti. Volvemos después de la pausa. Lucrecia Maldonado es una escritora, poeta y ensayista ecuatoriana que ya tiene muchos años en el ejercicio de la escritura, ha cosechado no pocos premios y además de premios, no pocos reconocimientos. Sus libros, que son parte de los planes lectores del Ecuador, han obtenido el reconocimiento de la ONU para ser publicados en distintos países. Las temáticas que Lucrecia Maldonado toca están muy vinculadas al tema de la familia, la mujer, la niñez. Tiene novelas juveniles, tiene cuentos de múltiples facturas. Yo leí de ella un libro que se llama Como el silencio, hace algunos años, una colección de cuentos, donde vi un cuento que me gustó mucho que se llama Patchwork, que es un cuento muy muy lindo de una madre que le enseña a su hija el arte del patchwork, ¿no? Que es esta técnica de coser retazos de telas para armar finalmente un mantel, ¿no? Colorido. Pero el cuento que quiero comentarles ahora es uno que me ha gustado también profundamente y que se llama El Señor Jesús. Es la historia de una niña que va donde su abuela, que es evangélica, si mal no recuerdo, y que les está hablando, ¿no? Del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús no es solamente Cristo, ¿no? El Señor Jesús es un hombre que vive cerca de la casa de la abuela y que los visita, la visita de vez en cuando, los fines de semana, y al que la abuela, que es viuda además, atiende con mucha cortesía. Entablan de hace mucho una amistad, toman café, comparten una torta, qué sé yo. Y en medio de esto la niña ve que el Señor Jesús, no, o sea, ella no llega a comprender cuál es la diferencia entre el Señor Jesús, que es el anciano que va a visitar a la abuela, y el Señor Jesús de la Biblia, ¿no? De la religión. Porque en ella ocurre un cambio importante cuando ella se acerca a la Semana Santa y escucha en la radio que el Señor Jesús va a ser crucificado. Entonces la niña entra en trompo, se pregunta cómo es posible, qué va a pasar, ¿no? Pasa una serie de cosas en la familia y el Señor Jesús, que estaba ya habituado a visitar todos los domingos a la abuela, un domingo de Semana Santa simplemente no aparece. Van a buscarlo, obviamente, los adultos y se enteran pues que el Señor Jesús ha muerto, ¿no? Que ya nunca más va a poder regresar a visitar a la abuela. Entonces todos lloran, la abuela llora y la niña le dice finalmente que no llore, ¿no? Porque el Señor Jesús va a resucitar al tercer día. Y la abuela, conmovida, no atina a explicarle cuál es la diferencia, porque está envuelta en su dolor, ha perdido a un buen amigo, a un gran amigo. Pero el Señor Jesús, el que ha muerto, el vecino, estaba enamorado de la abuela, ¿no? Profundamente enamorado. Y entonces ocurre aquí el quiebre de lo fantástico, ¿no? O lo insólito, si gustan. Y es que una tarde, mientras la niña está con su abuela en la cocina y la abuela prepara el fogón para poner el café, se pone a suspirar porque extraña al Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús atraviesa la puerta, ¿no? Y la niña lo ve y le hace una señal de que guarde silencio porque quiere sentarse al lado de ella. Entonces la niña se le sonríe, le guiña el ojo y se sienta a su lado, ¿no? Porque sabe que el Señor Jesús en algún momento va a volver a tomar café con la abuela. Este tipo de cuentos que son muy así, muy feelings, tienen esa maestría que Lucrecia Maldonado les imprime a casi todas sus historias en realidad. Tiene un manejo estupendo de la atención, sabe cómo despertar el interés en el lector, sabe por dónde ir guiando aquello que uno como lector valora mucho, ¿no? Que es el manejo de la emoción y la dosificación de esa emoción. Y como uno va entrando poco a poco en la historia y de pronto ya estás tú sentado al costado de la niña o estás en el fogón al costado del fogón con la abuela oliendo el dulce que prepara, o te condueles con la noticia de la pérdida del vecino que también se llama Jesús. El marco en que se desarrolla la historia, que es la Semana Santa, además le da un aura que complementa
una obra mística, si se quiere, que complementa la historia. Lucrecia Maldonado tiene un programa online de difusión también en el Ecuador, la pueden seguir en sus redes sociales, está como Lucrecia con K, Maldonado, pero les recomiendo mucho que busquen sus cuentos o algunos de sus libros. Creo que aquí en Perú no están sus libros, pero en la página web de circulolectores.pe está el cuento que les acabo de comentar, El Señor Jesús, pueden buscarlo así, Lucrecia Maldonado, El Señor Jesús, y estoy seguro que lo van a disfrutar. Es una autora que ojalá hubieran mucho más textos de ella en la red, porque estoy seguro que lo disfrutarían tanto como lo he disfrutado yo. Entonces no se olviden, nuestro cuento recomendado de hoy, El Señor Jesús, de Lucrecia Maldonado. Volvemos después de la pausa. Hace algunos años, creo que estamos en 2021, el tema con la pandemia es que nos ha hecho borrar el cassette en algunos años, ¿no? Entonces uno se confunde al momento de tirar para atrás las cuentas. Pero celebrando el primer año de la muerte del gran poeta Rodolfo Inostroza, su esposa Ingrid tuvo a bien organizar un encuentro de poetas para poder celebrar la memoria de Rodolfo en ese primer año de su partida. Lo realizamos en una librería y estuvieron muchos poetas. El hijo de Rodolfo tocó música. Fue una velada muy bonita e inolvidable, ciertamente. Y esa noche conocí a un poeta del cual había oído hablar, había leído algunos de sus poemas, pero nunca lo había visto, porque paraba por todos lados. Estaba en Princeton, estaba en Europa, estaba en todos lados, estaba en la selva peruana, donde ahora está. Se llama Raúl Chino Mendizábal, es un poeta que estudió literatura en la PUC, en la Católica, y salió de la carrera, se dedicó a la literatura y a la carpintería. Es un poeta carpintero, es un gran poeta ciertamente, y es un poeta al que me gustaría presentarlo tal como lo he hecho ahora, con mucha alegría, y espero que lo disfruten. Las fotos invisibles. Al fondo, esta es la principal de las Palomino, llena de lobos dominantes y sus harenes. Ellos infestan el aire con sus gritos territoriales, más que el Carmina Burana. Y allí, sumas los de las crías que sucumben bajo las toneladas de grasa que solo mueven sus dátiles a por pulgada cuadrada afrentada. Los más jóvenes y los viejos en la isla adyacente, casi desierta, y con el mar visible y pleno, solo observan y aguardan su respectivo momento. Y un poco más allá, la isla de los lobos marinos foráneos, que andan que levantan esteras y cuidan de sus mujeres y crías, pescando en el mar visible y pleno, y se zambullen incluso en el camotal picao, tranquis, mientras musitan Carmina Burana como el submarino atómico. El camotal es el Callao sumergido luego del terremoto de 1746. Allí abajo suenan campanas de noche que despiertan al puerto, y arriba tremenda chupina con peces boqueando en el aire como el insomnio. La poesía de Raúl, del Chino Mendizábal, pueden encontrarla online, está en algunas páginas, publicado en realidad bastante en antologías, en recopilaciones poéticas de autores latinoamericanos, hispanoamericanos, y ahora que estamos celebrando el mes de la lectura, el mes del idioma, el mes de la lectura creo que no, creo que es el mes del idioma, más bien lo que hay que celebrar. La lectura aquí tenemos algunos problemillas por resolver aún, pero siempre están en proceso de resolución. Yo creo que promover de alguna manera, desde esta pequeña esquina, lo que se hace aquí en cuento, en novela, en poesía, es también una forma de poder mostrarles a los lectores peruanos que hay autores peruanos que debemos buscar, que debemos leer, que debemos revisar y ver pues si nos gusta o no, ¿no? Siempre hay que
darse la oportunidad, como decía Nabokov, ¿no? A coger el libro, dedicarles una buena media hora intensa para poder leer, y ya después uno decide, uno ve. Ha sido una semana complicada en muchos lados del mundo, sobre todo en esta parte de Sudamérica. No sé, en realidad siempre he pensado que esto de las solidaridades virtuales son solamente palabras, pero me parece que hay que llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en Colombia, por ejemplo, en estos momentos, que es sumamente grave, que es terrible, que es necesario que esto culmine ya por el bien de los hermanos colombianos, por el bien de todos nosotros también, porque finalmente a todos tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos conocidos, y estas cosas no deberían pasar, no deberían pasar. Recordemos entonces a Orwell, depende de nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.